y le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas noches. Agradezco en todo lo que vale la invitación que me hiciera la maestra Alcira para exponer algunas ideas relacionadas con el existencialismo. Agradezco también la presentación que ha hecho Vanessa de mi persona. Entonces, vamos a entrar de una vez en materia y vamos a comenzar por abrir aquí esta presentación que me va a servir de base para la exposición que voy a hacer. El existencialismo es una corriente filosófica que también recibe el nombre de filosofía de la existencia. Los dos títulos que se le ponen a esta corriente filosófica se deben precisamente al énfasis que hace en la existencia. Ahora, hay que aclarar una cosa. La palabra existencia aquí, para este movimiento filosófico, tiene un sentido muy particular, porque regularmente nosotros empleamos el concepto de existir y de existente para referirnos precisamente a las cosas que pueblan nuestro entorno. Ya se trate de una silla, se trate de una mesa, para nosotros existen en tanto y en cuanto están ahí frente a nosotros. Pero esta corriente filosófica no entiende el término existencia desde el punto de vista de las cosas y de los objetos. Al contrario, existencia es para esta corriente filosófica el ser humano y nada más, ¿verdad? De modo que somos existentes desde el punto de vista de esta escuela. Y vamos a penetrar precisamente en ese concepto. ¿Cómo entienden la existencia en los filósofos existencialistas? ¿Por qué utilizan el término exclusivamente para referirse a los seres humanos o al ser humano en concreto, diferenciándolo precisamente de las cosas? Para ellos, las cosas son y el ser humano existe. Ya vamos a hacer una aclaración sobre estos conceptos. Ahora, comencemos por señalar que el existencialismo es un producto del siglo XX. Surgió precisamente a raíz de las dos guerras mundiales que Europa definitivamente sufrió. Recordarán ustedes, como estudiantes de relaciones internacionales y gracias a sus cursos de historia, que la Primera Guerra Mundial arrancó en el año de 1914 y terminó en el año de 1918, ¿verdad? Y en esos 4 años, ¿verdad? Bueno, se dieron 20 millones de muertos y 20 millones de heridos, ¿verdad? Aparte de una destrucción definitivamente terrible junto a la desaparición del imperio austrohúngaro, que definitivamente dejó de existir, dejó de ser, ¿verdad? Entonces, fue una mortandad verdaderamente grande la ocurrida en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Pero la Segunda Guerra Mundial
que como ustedes recordarán, arrancó en 1939 y terminó en 1945, pues fue realmente peor, ¿verdad? Porque el saldo arrojado por la Segunda Guerra Mundial, algunos dicen que superó los 60 millones de muertos, ¿verdad? Aparte, por supuesto, de la gran destrucción ocasionada por el estallido de la primera bomba atómica sobre Hiroshima y sobre Nagasaki. Pues en función de estas dos experiencias bélicas en Europa, surgió la filosofía existencialista. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué realmente estaba ocurriendo, digamos, a raíz de estas experiencias de guerra en Europa? Una cosa, para comenzar, se vino al suelo, como solemos decirlo, la idea de progreso. Ya hacía unos 200 años que a la humanidad entera se le venía vendiendo la idea del progreso, ¿verdad? Hubo tanto filósofos como científicos que le aseguraron a la humanidad que el progreso era algo imparable, ¿verdad? Que la vida iba a mejorar constantemente y las cuotas de dicha, de felicidad y de contentamiento irían aumentando, ¿verdad? Porque el progreso precisamente iba a vencer todos los obstáculos a la felicidad humana, ¿verdad? La ciencia contribuiría enormemente a eliminar los obstáculos a la felicidad humana, de tal manera pues que el futuro que le esperaba a la humanidad era un futuro verdaderamente maravilloso, ¿verdad? Bueno, estas dos guerras vinieron a terminar con esa idea, ¿verdad? Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, la humanidad descubrió que la ciencia, ¿verdad?, así como puede proveer salud y puede proveer bienestar, pues también es capaz de producir armas de destrucción masiva, ¿verdad? Y entonces podríamos decir que el ambiente, digamos, europeo era un ambiente profundamente negativo, donde la vida humana pues dejó realmente de tener la importancia que había tenido hasta ese momento. Y recuerdo ahora que en el año de 1936 ya el filósofo alemán Edmund Husserl prácticamente había previsto por dónde iba a ir la cuestión, ¿verdad? Porque en el año 36 Husserl publicó una obra que lleva como título La crisis de las ciencias europeas, ¿verdad? Y en ese texto, Husserl señala que la crisis que están viviendo las ciencias en Europa es una crisis que, si bien enfatiza por un lado éxitos de carácter técnico, ¿verdad?, éxitos tecnológicos, sin embargo, la ciencia se ha despreocupado de la vida humana, del ser humano como tal, ¿verdad? Sí, creo que esta situación no difiere mucho de las que estamos viviendo nosotros hoy en día, ¿verdad? Yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo que la tecnología pues está en estos momentos con un verdadero auge, pero por otro lado, la vida humana, lo auténticamente humano, está sufriendo un deterioro verdaderamente terrible. Y entonces fue en medio precisamente de esa atmósfera que la filosofía existencialista surgió, ¿verdad? Y vamos a mencionar a continuación algunos de los conceptos
importantes que maneja el existencialismo, ¿verdad? Y en primer lugar, queremos recordar aquí que cuando el existencialismo se refiere a la existencia, no habla de la existencia así en general, sino de la existencia concreta, la del ser humano con nombre y apellido. Es realmente el existente individual, ¿verdad? Y este existente individual es visto por el existencialismo como una posibilidad pura, podríamos decir, ¿verdad? Démonos cuenta que ese asunto de la posibilidad no le pertenece a las cosas, ¿verdad? Las cosas son y punto. No tienen posibilidades, ¿verdad? Si usted se pregunta qué posibilidad tiene una silla, la respuesta es ninguna. Ya es una silla. Si nos preguntamos qué posibilidad tiene un automóvil, pues ninguna. Ya es un automóvil. Pero cada uno de nosotros, en cuanto a existencia, somos pura posibilidad. Es decir, tenemos frente a nosotros todo un abanico, ¿verdad?, de caminos, podríamos decir, ¿verdad? La posibilidad de salir, por ejemplo, de esta reunión. ¿Mm? La posibilidad de tomar cualquier otra decisión es algo que le pertenece única y exclusivamente al ser humano, ¿verdad? Es decir, que el existente tiene en realidad un abanico de posibilidades frente a sí, ¿verdad? El futuro es eso, es pura posibilidad para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esto conduce definitivamente al otro concepto que tenemos aquí a mano izquierda abajo, a la libertad, ¿verdad? Es decir, el existencialismo entiende, digamos, la libertad humana como precisamente estar frente a un sinfín de posibilidades y, por supuesto, a la capacidad que cada uno tiene de tomar decisiones, ¿verdad? Es decir, puedo tomar la decisión, como ya dije, de apagar mi computadora y salir de esta reunión y dedicarme precisamente a otras cosas, ¿verdad? Esa libertad, según el pensamiento existencialista, es una libertad absoluta, es una libertad total, ¿verdad? Eh, Tenemos que estar constante y permanentemente tomando decisiones, ¿verdad? Y precisamente en la toma de nuestras decisiones es que la vida se va construyendo, porque no la tenemos ya hecha. Es decir, la vida no nos es dada ya resuelta, ¿verdad? Alguien ha dicho por ahí que si la vida es un libro, bueno, es un libro con todas las páginas en blanco, ¿verdad?, donde cada uno tiene que ir escribiendo precisamente esa historia en que va a constituir su vida entera, ¿verdad? Entonces, esa libertad absoluta y total que nos obliga constantemente a decidir, bueno, nos hace también completamente responsables. Esta idea de la responsabilidad, pues significa que tenemos que hacernos cargo de las consecuencias de nuestras acciones, cualesquiera que sean esas consecuencias, ¿verdad? Si son consecuencias dignas de alabanza o son efectos dignos de condena, si son efectos acertados o no lo son, bueno, no importa, tenemos que cargar con las consecuencias de nuestras acciones. Es decir, a nadie podemos definitivamente achacarle esas consecuencias
que no seamos nosotros mismos en el ejercicio de esa libertad absoluta en que la existencia definitivamente consiste, ¿verdad? Ahora, los filósofos existencialistas señalan esa experiencia que tenemos frente a la libertad, frente a la toma de decisiones y que ellos denominan como angustia. Ahora, la angustia de que el existencialismo habla es un sentimiento muy profundo y muy particular precisamente ante la libertad, ¿verdad? Si no deja de angustiarnos, digamos, de preocuparnos, para decirlo de otro modo, si las decisiones que estamos tomando son las correctas o no lo son, ¿verdad? Por supuesto, hay decisiones mucho más graves que otras, pero en todo caso, el existencialismo afirma que ese sentimiento ante la libertad, ante la responsabilidad, bueno, es algo que solamente el ser humano puede experimentar como existente, ¿verdad? Ahora, la angustia, notemos una cosa, es diferente del miedo, ¿verdad? Porque el miedo tiene un referente concreto, ¿verdad? Hay quienes le tienen miedo a las arañas, vaya, ahí está. El referente concreto son las arañas. Hay quienes le tienen miedo a los ratones, ¿verdad? Bueno, ahí está. El objeto realmente que provoca el miedo. Pero la angustia que padece, digamos, el ser humano como existente, no tiene un objeto realmente en particular. Es realmente una especie de sentimiento ante esa libertad, ¿verdad? Y ante la responsabilidad de hacernos cargo con las consecuencias de nuestras acciones, ¿verdad? Pero también hay que mencionar aquí la falta de sentido, ¿verdad? De ello vamos a hablar más detenidamente dentro de un momentito, ¿verdad? Porque según el pensamiento existencialista, precisamente el sentido es lo que hace falta, ¿verdad? Siempre nos preguntamos, bueno, ¿y qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la historia? ¿Qué sentido tiene el mundo? ¿Qué sentido tiene la creación, por decirlo de alguna manera? Bueno, la respuesta desde el punto de vista existencialista es que sentido no hay. No hay una razón, digamos, que justifique la vida, ¿no? Es decir, de hecho, nadie nos preguntó si queríamos venir al mundo o no, porque aparte de otra cosa tampoco se podía, ¿verdad? Entonces, simplemente fuimos arrojados, fuimos echados realmente al mundo, recibimos la vida de manera gratuita, ¿verdad? De tal manera, pues, que esta vida, dicen los existencialistas, carece rotundamente de sentido. Como dije, vamos a ocuparnos de este asuntito más detenidamente dentro de algunos momentos. Ahora, otro concepto importante en el contexto del pensamiento existencialista es el concepto de mala fe. Se le llama mala fe al hecho de querer justificarse y refugiarse en factores completamente ajenos al ejercicio de nuestra propia voluntad. A veces tendemos definitivamente a refugiarnos en esos factores que supuestamente han determinado lo que hemos hecho, que supuestamente nos han empujado, digamos, a hacer lo que hicimos, pero eso, dice la filosofía existencialista, es pura mala fe. Si yo digo es que fíjate que fueron las circunstancias las que me obligaron a hacer lo que hice, estoy en la mala fe. Si yo digo es que fíjate que mi familia me obligó y me empujó a tomar la decisión que tomé, me estoy refugiando otra vez en la mala fe, ¿verdad? Incluso para los existencialistas ateos, y hablaremos de ellos también dentro de un momento, para los existencialistas ateos, si yo digo es que
fue Dios realmente el que me puso en camino esto, y por eso es que tuve que hacerlo. Otra vez me estoy refugiando en la mala fe. ¿Por qué? Porque estoy dejando de aceptar que todas las decisiones que tomo son resultado del ejercicio de mi propia voluntad. No es la familia, no son las circunstancias, no es Dios, soy yo el que he tomado la decisión de hacer o de no hacer. Y por lo tanto, debo aceptar la responsabilidad de mis acciones sin echarle la culpa a nada y a nadie, porque al fin de cuentas he sido yo quien ha tomado la decisión y soy yo el protagonista de de mis acciones. De modo que no soy juguete, no soy títere de nada ni de nadie, sino un ser que está obligado a estar tomando decisiones constante y permanentemente. Ahora bien, mencionemos a dos grandes representantes del pensamiento existencialista. Quizás el más conocido de todos sea Jean-Paul Sartre, nacido en 1905, muerto en 1980. Y el segundo es Albert Camus, también francés como Jean-Paul Sartre. Ahora, Albert Camus nació en 1913 y falleció en 1960. Si ustedes toman en cuenta las fechas que señalamos anteriormente sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, pues se darán cuenta que esta gente vivió plenamente esas experiencias, incluso desde que eran pequeños, pues, ¿no? Y hasta su muerte. Ahora, los dos fueron grandes escritores, ¿verdad? De hecho, no solo se dedicaron a escribir filosofía, sino también literatura, ¿verdad? Novelas, obras de teatro, que definitivamente vale la pena leer, ¿verdad? Es más, precisamente los dos, tanto Sartre como Camus, fueron galardonados con el Premio Nobel en Literatura, ¿verdad? Ahora, Sartre rechazó el premio, es decir, no quiso aceptarlo, ¿verdad? Por razones muy personales, de convicciones muy personales, pero Albert Camus sí aceptó de buena gana el Nobel en literatura. Entonces fueron definitivamente grandes escritores. Eh, no vamos a hacer referencia a la obra de estos dos gigantes, pero señalemos por lo menos una obra de cada quien, ¿verdad? La más importante obra de los dos. De Sartre vamos a mencionar aquí la obra quizás más famosa de él, que lleva como título El ser y la nada, ¿verdad? Donde precisamente hace una enorme diferencia entre el ser y aquello que es la nada. Bueno, el ser no necesita muchas explicaciones. Es todo lo que hay en el universo, ¿verdad? Las cosas, los objetos, eh, todo lo estrictamente físico, material y natural. Todo eso es el ser, ¿verdad? Y precisamente el ser se caracteriza porque no puede cambiar, porque ya está completo, porque ya está hecho y está dado de una vez y para siempre, ¿verdad? Ahora bien, la nada. La nada es precisamente el ser humano, ¿verdad? Somos la nada. Es gracias a el ser humano que la nada entró al mundo. Eso lo dice Sartre de una manera muy clara, ¿verdad? Es decir, nosotros no tenemos un ser ya hecho.
como lo tiene la CIA, como lo tiene la mesa, no. Nosotros no tenemos un ser. Nosotros somos la nada y estamos constante y permanentemente queriendo ser. Y yo quiero ser adolescente, luego yo quiero ser una persona adulta, o yo quiero ser un deportista, o yo quiero ser un internacionalista, o yo quiero ser un abogado, es decir, precisamente porque somos nada, estamos constante y permanentemente tratando de llegar a ser algo. Ahora, este proceso definitivamente no termina, ¿verdad? Ese proceso no termina. Estamos decidiendo ser esto, decidiendo ser lo otro, lo de más allá. Logramos esto y luego queremos lograr aquello, precisamente porque somos nada. Es decir, si tuviéramos un ser ya hecho y derecho, como decimos, no tendríamos necesidad de andar buscando ser lo otro o lo de más allá y tampoco tendríamos la urgencia de estar tomando decisiones y ejercer nuestra propia voluntad, ¿verdad? Como no ejerce voluntad alguna la silla o la mesa, ¿verdad? Y entonces la nada es precisamente lo que define al ser humano. La existencia entonces se define como nada, ¿verdad? Y decía que este proceso no termina, no termina sino con la muerte, ¿verdad? Cuando sobreviene entonces el morir, nos convertimos entonces en un objeto, ¿verdad? Nos pueden medir, nos pueden pesar, nos pueden quemar, nos pueden meter en una caja y enterrarnos. Nos hemos cosificado, ¿verdad? Hemos dejado de ser la nada para convertirnos en una cosa, en un cadáver, ¿verdad? Perfectamente manipulable por otras personas, ¿verdad? Y aquí en esta obra de 1943, precisamente Jean-Paul Sartre establece estos dos conceptos. El concepto de el ser en sí y el concepto del ser para sí. El ser en sí, como ya lo dijimos, es el ser en general. Son las cosas, son los objetos, es todo lo que ya es el ser en sí, que no cambia, que no puede convertirse en otra cosa, sino que es siempre en sí mismo, igual a sí mismo. Pero el ser humano, que es la nada, es identificado aquí por Sartre como el ser para sí, ¿verdad? Es decir, cada uno de nosotros, ¿verdad?, siendo nada, quiere llegar a convertirse en aquello, en lo otro, en lo demás, allá. El sí mismo que cada uno de nosotros es, aspira a todas esas, a cualquiera de esas posibilidades que tenemos frente a nosotros. Ahora, en este texto también Sartre deja en claro definitivamente que que la vida misma no tiene sentido, ¿verdad? La vida misma carece rotundamente de sentido, ¿verdad? Dice de suyo Sartre acá que el hombre, el ser humano, es una pasión inútil. Si le estamos padeciendo, estamos renunciando, estamos dejando de hacer un montón de cosas para lograr esto, lo otro, y al fin de cuentas, ¿para qué? Eh, para nada es la respuesta, porque no tiene definitivamente ningún sentido ni ninguna razón de ser la vida. ¿Verdad? Ahora, mencionemos rápidamente una de las obras de Albert Camus, la más conocida probablemente filosóficamente hablando, que se llama El mito de Sísifo. En esta obra yo diría que lo que trata realmente Albert Camus es de
y llamarnos a proveerle un sentido a la vida, ¿verdad? ¿Por qué el nombre del mito de Sísifo? Recordemos que Sísifo fue un personaje de la mitología griega, que fue condenado a subir una piedra por como dijéramos, por el lado de una montaña. Es decir, por el lado de una montaña, Sísifo fue condenado a subir una piedra por ahí medio redonda, ¿verdad? Era realmente un esfuerzo verdaderamente grande, un castigo verdaderamente terrible, pues, ¿verdad? Entonces su idea realmente era conducir esa piedra a la cima de la montaña. Albert Camus dice que los seres humanos somos exactamente igual a Sísifo, con la desgracia, vaya, con la desgracia de que arriba de la montaña no hay ningún lugar donde la roca se pueda sostener. Y entonces subimos la roca, no se puede sostener en la cima de la montaña, vuelve a caer, la volvemos a subir, vuelve a caer. Bueno, este es un círculo rotundamente sin sentido. Podríamos decir que desde este punto de mira la vida es una total estupidez, así de simple y así de sencillo. Y entonces Camus dice que, dada esta situación humana, parece que hay un único problema filosófico importante, uno solo. Y ese único problema filosófico es el problema del suicidio. ¿Me quito la vida o sigo en esta estupidez de subir la roca, verla caer, subirla, verla caer? Es decir, ¿qué hago realmente? Ahora, Albert Camus tampoco dice que la solución es precisamente recurrir a la supresión de nuestra propia vida, al suicidio. No, ese es un problema filosófico, pero no es la solución, dice Camus. Él afirma que si la vida no tiene sentido, nosotros tenemos que dárselo. Nosotros tenemos que darle sentido a la vida. Y me parece que esta propuesta es mucho más razonable, digamos, que la propuesta que hace Sartre, ¿verdad? Porque Sartre deja simple y sencillamente al ser humano ahí como alguien que no encuentra ningún sentido, ninguna razón de ser para su vida. Pero Camus dice, tenemos que dárselo. ¿Eh? Si no tiene sentido el vivir, tenemos definitivamente que dárselo. ¿Y cómo se le da sentido a la vida? Bueno, nosotros sabemos cómo, ¿verdad? Es decir, creo que a las edades que ustedes tienen ya están enterados de cómo realmente darle sentido a su vida, ¿verdad? O se dedica uno, por ejemplo, al arte, o se dedica, qué sé yo, a una profesión, ¿verdad? Hay personas que han encontrado, digamos, en la práctica de la medicina un sentido realmente a su existencia, ¿verdad? Hay quienes ejerciendo la abogacía o las ciencias políticas o cualquier otra profesión, bueno, han encontrado realmente una razón para vivir, ¿verdad? Hay quienes han encontrado esa motivación para seguir viviendo en el ámbito de su propia familia, ¿verdad? Es decir, son los niños, son las nuevas generaciones, los chicos que hemos traído al mundo, los que nos motivan definitivamente para continuar esforzándonos, trabajando, sacrificándonos incluso, porque hemos hallado ahí nosotros una razón definitivamente para vivir. Entonces, la conclusión, digamos, a que llega Albert Camus, me parece que es una conclusión mucho más juiciosa, una conclusión mucho más razonable, digamos, que el existencialismo de Jean-Paul Sartre. Bueno, voy a ir encaminándome a la recta final de esta exposición.
refiriéndome a los tipos de existencialismo que existen. Por una parte, hay un existencialismo ateo, luego hay un existencialismo agnóstico y finalmente un existencialismo cristiano o creyente, si queremos decirlo de alguna manera. Bueno, dentro de los existencialistas ateos se suele catalogar y mencionar a Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, a Albert Camus también, a Friedrich Nietzsche y a Martin Heidegger, ¿verdad? Porque precisamente esta gente no acepta la existencia de un Dios, de ningún tipo de Dios, por una razón sencilla. Si hubiera Dios, entonces, dice este existencialismo, los seres humanos entonces tendríamos ya un ser hecho y derecho. Y eso no lo aceptan ellos, ¿verdad? Porque ya quedó claro que somos la nada, ¿verdad? Somos la nada que estamos constantemente queriendo llegar a ser algo, ¿verdad? Esa es la razón, digamos, realmente fundamental para el ateísmo, ¿verdad? Sobre todo el ateísmo de Jean-Paul Sartre. Y yo quiero realmente decir que este es un ateísmo muy, muy, muy diferente al ateísmo que manifiesta, por ejemplo, la obra de Carlos Marx, ¿verdad? Es decir, Marx, pues, es un ateo militante, es decir, en el sentido de que emprendió una cruzada en contra de la creencia en Dios, ¿verdad? Recordemos que para Marx la religión, sobre todo judeo-cristiana, es el opio de los pueblos, ¿verdad? Es decir, es la droga que mantiene adormecida la conciencia de la gente para que no hagan la revolución. Entonces, el ateísmo, digamos, de Jean-Paul Sartre es un ateísmo muy distinto del ateísmo militante de Carlos Marx. Es más, recuerdo aquí que Sartre hizo un intento de convertirse al marxismo, ¿verdad? Elaborando un discurso ahí existencialista marxista, pero definitivamente los marxistas lo rechazaron, ¿verdad? Lo vieron mal y nunca lo tuvieron en cuenta, por la razón de que el marxismo habla de clases sociales y el existencialismo habla del ser humano individual, el existente individual, el ser humano individual, con nombre y apellido, que es el que está llamado a tomar decisiones constante y permanentemente. Bueno, ahí está el existencialismo ateo. Pero por otro lado tenemos un existencialismo agnóstico. La palabra agnóstico significa no conocedor, ¿verdad? Viene de agnosis, que significa no conocer. Dentro de los agnósticos a veces se clasifica al mismo Albert Camus y también a Karl Jaspers. Los agnósticos no son personas ateas, es decir, hay que hacer esa aclaración. Los agnósticos son personas que dicen que la cuestión de Dios y de la divinidad en general, todo lo que tiene que ver con lo divino, bueno, no es posible que los seres humanos lleguemos a conocerlo. Ellos tienen una idea de una razón muy limitada. La razón no da para el conocimiento de Dios ni para el conocimiento de lo divino, ¿verdad? Y entonces ahí está la diferencia, digamos, entre estos que no toman en cuenta a Dios y los ateos que lo niegan, ¿verdad? Es decir, yo creo que esa es la diferencia muy grande. El ateísmo niega a Dios y el agnóstico no lo toma en cuenta porque cree que no es un tema del cual la razón humana pueda ocuparse, ¿verdad? Bueno, finalmente tenemos un existencialismo que se suele denominar cristiano o creyente. Esto se remonta al filósofo danés Søren Kierkegaard, pero sobre todo a Gabriel Marcel, eh, y tomando en cuenta a Miguel de Unamuno y en algún momento también a Karl Jaspers, ¿verdad? Pero sobre todo Gabriel Marcel, ¿verdad? Eh,
Este existencialismo pues acepta definitivamente que la fe en Dios, la creencia, digamos, en Dios y las propuestas que el cristianismo sobre todo hace, le pueden dar definitivamente al ser humano un sentido mucho más grande, podríamos decir, y más profundo para vivir, para enfrentar la vida e irla definitivamente construyendo, ¿verdad? Porque si algo queda claro con el existencialismo en términos generales, es sencillamente que la tarea más grande que cada uno de nosotros tiene es construirse a sí mismo, porque la existencia precisamente precede a la esencia. Es decir, que el ser libre, totalmente libre para tomar decisiones, ¿verdad? Es antes de que lleguemos a ser lo que nos proponemos o lo que queremos llegar a ser, ¿verdad? Entonces, antes de convertirme en abogado, pues yo tuve que elegir, tuve que tomar mis propias decisiones y sigo tomándolas definitivamente. Entonces, este es el sentido que tiene esta frase también importante del pensamiento existencialista. La existencia precede a la esencia. Nuestra gran obligación es construirnos a nosotros mismos y, por supuesto, hacernos responsables de las consecuencias de nuestras acciones.